My name is Herbert William Mullen, and I was born on April 18th, 1947 at 6:06 a.m. My earliest memory was I was crawling on my hands and knees, and I was looking into a puddle. I saw myself and the redwood trees reflected, and the sunlight, the sun, and I touched the sun with my finger. Bienvenidos una vez más a esto que es Barajeándolas. A mi diestra, Ponchivo Espartano 2.0. ¿Qué hay? A mi siniestra, Grey. Ay. Yo soy Manolo. Y continuamos hablando de asesinos seriales. Hoy les traigo un asesino esquizofrénico para empezar. ¿Quién no? Es que pueden ser diferentes tipos de padecimientos. Sí, de hecho, este me recordó mucho a alguien. Bueno, me recordó a Higinio por la esquizofrenia, precisamente. Exacto. Y precisamente, pues vamos a hablar de Herbert Mullin. Herbert nace el 18 de abril de 1947. Su fecha de nacimiento coincide con dos hechos históricos. Uno, un terremoto que hubo en San Francisco, y el otro con, bueno, básicamente nació el mismo día que nació Einstein. Naturalmente, ¿Eso qué? Einstein era más viejo que él, pero estas dos fechas van a tener mucha importancia. Vas a saber por qué. Sí, demasiada. Su padre fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial, y a pesar de que pues era alguien estricto, Como vos. fue alguien muy amoroso con Herbert. En realidad lo cuidó bien, le enseñó a disparar, sí, pero pues como cualquier, bueno, Como cualquier gringo. exacto, mucho, bueno, seamos honestos, el servicio militar de Estados Unidos casi te obliga, porque pues es un servicio activo. Entonces le enseñó. A nosotros ya no, porque alguien se tuvo que volar los dedos. Pero la cosa es que sí le enseñó a disparar a Herbert, pero sí le decía que pues no se le enseñaba para que agrediera a alguien, sino para que supiera, porque le iba a servir. ¿A qué edad le enseñó a disparar? Fue alrededor de los 12-13 años. Es que si yo lo que investigué es que lo mandaron también al psiquiátrico, ¿no? Pero vamos para allá. Pero no sé a qué edad lo mandaron, no me acuerdo. Es que Quiero saber nada más si fue antes o después. antes. Ah, bueno. Lo que pasa es que Herbert en todo momento tuvo problemas mentales. Porque, y esto es algo, yo creo que de lo más bizarro que él tuvo. Y es que él decía que todo padre tenía que haberle practicado sexo oral a su hijo en algún momento de su infancia. Ay, no. Ay. Recuerdos de South Park se vienen. Entonces, desde niño él como que estaba algo zafado. Y pues bueno, ya sabemos que fue esquizofrénico, pero ahorita vamos a llegar a esa parte. Yo pensé que al fin íbamos a tener un padre normal. No. El padre sí era... Pues, relativamente- te digo que me recuerda el caso de Higinio, inclusive por el padre. El padre era relativamente normal. Fue Herbert el que se torció. Bueno, luego comentamos ese tema. Vamos a cerrar el podcast con ese tema. Pero bueno, Herbert dijo muchos años después que sus padres eran unos aguafiestas resurreccionistas. ¿Resurreccionistas? Él decía que sus padres tenían la mentalidad de que mientras más actos buenos hicieran ellos, iban a estar en un lugar más adelante para que cuando se viniera la resurrección, ellos nacieran antes. Ok. Eso decía Herbert. Lo que provoca pues la religiosidad, ¿no? Es que él se sentía especial. Más adelante, ya cuando él entra a la universidad, empieza él a estudiar ingeniería. Y es durante esta época en la que uno de el que era su mejor amigo, Dean Richards, fallece. Se cuenta que Dean era su pareja, que Herbert era homosexual y que Dean era su pareja. Por eso es que le pegó tanto el fallecimiento de Dean.
Nunca se pudo comprobar nada. Herbert también jamás ha dicho nada. Jamás dijo nada. Y por esta misma época es cuando empieza a escuchar voces en su cabeza. Cuando ya le detona la esquizofrenia. Poco tiempo después él se cambia a estudiar filosofía. Ahí no lo detectan. El problema es Una que... vocecita le dijo, vete a filosofía mejor. El problema es que ya estamos en la década de los 60s. ¿Y por qué es reconocido los 60s en Estados Unidos? Por todo el movimiento hippie. El hipismo. Todo el movimiento de los hippies. Por lo cual él empieza a probar la marihuana. Pero al mismo tiempo empieza a odiar a los hippies. Y un rasgo muy característico de Herbert y que vamos a empezar a notar es que Herbert en ningún momento admitió que todo lo que hacía era culpa suya. Siempre le empezó a echar la culpa a los demás. Fue la vocecita, fue la vocecita. De hecho, sí. En este momento, él empezó a decir que su adicción no era culpa de él, sino era culpa de todos los hippies que le habían dado a probar marihuana. Claro, una mala influencia, tenía que acabar con ellos. La cosa es que también para esta época, él cambia la marihuana por el LSD. Claro. Y fue muy curioso porque él decía que la marihuana era mala, pero iba a protestas para que legalizaran el LSD. Es que el LSD no lo promovían los hippies. Él estaba en contra de los hippies. Exacto. Es De hecho, que se cansó de solo escuchar la vocecita, ahora la quería ver. pero por esta época es donde empieza, gracias a los viajes que se ponía con el LSD, a ver visiones. Específicamente, la premonición de un gran terremoto que iba a suceder en California. Se sintió Nostradamus por un momento. Pues con los viajes que se ponía, no me Se dijo extraña. Grey era para ver. Y logró ver lo que quería. ¿Cuándo es la primera vez que ya dicen, como que sí estás muy mal, mi hijito? Él tenía una hermana mayor que ya estaba casada y en una de esas que la van a visitar, Herbert empezó a imitar todos los actos que estaba haciendo su cuñado durante 4 horas. O sea, si su cuñado se movía hacia un lado, él se movía. Si su cuñado empezaba a caminar para un lado, él caminaba. Y la mamá, el papá, la hermana, todos que Herbert, creo que hay algo mal en tu cabeza. La vocecita me dijo. De hecho, lo curioso es que le dijeron, creo que deberías ir a tratamiento psiquiátrico. Y Herbert dijo, sí, ya está bien. Y al siguiente día lo internaron en un psiquiatra. El problema es que solo estuvo alrededor de 2 meses y salió. Malos psiquiatras, malos. No, de hecho no. Por lo que yo investigué, no fue a uno, fue a varios. Y de hecho varios les dieron ¿Salida? No, le dieron un diagnóstico diferente al padre. Y uno le advertía, pero pues, bueno, que ahorita. Sí, de hecho también ahorita voy a hablar de él, también porque llegó a pasar esto. Pocos meses después de esto, o sea, estamos hablando de que Herbert tenía alrededor de 20 años. En un parque tomó un cuchillo que llevaba e intentó atacar a un policía. El policía se defendió, lo arrestó. Pero cuando llegaron a la comisaría, lo dejaron ir porque se dieron cuenta que estaba loquito. Le quitaron el cuchillo. Un loquito sin cuchillo no es peligroso. Y para este momento Herbert vivía con uno de sus amigos, un roomie. Y después de uno de sus viajes le dijo, es que recibo señales, escucho cosas. Y no eran nada más las vocecitas. O sea, básicamente se hizo Bluetooth. Y empezaba a meditar mientras se daba sus viajes de LSD. Y una característica que empezó a agarrar en su meditación es que empezaba a meditar, prendía su cigarro y para apagarlo, lo apagaba con su pene. Sí. Y eso lo hacía cada que meditaba. Durante esta época que empezó sus viajes y sus meditaciones,
atacó a su roomie 2 veces. Ah, sí. No le bastó con la primera al roomie para quedarse en el cuarto, ¿no? No, esperó a la segunda también. Pero curiosamente, su roomie, él decía que esto era más que por Herbert, era por las drogas. Entonces como que lo justificaba. En cierto modo. Y además como Herbert es chaparrito y flaquito. O sea, alguien que pues como que no era tanta amenaza. Por lo cual el roomie en cada ocasión que lo atacó, lo sometió. Y le quitó el cuchillo. Cálmese. No sirve para usar cuchillo, ya, cálmate. Pero habló con... Maldito insecto. Exacto. Pero habló con la familia de Herbert. Y la familia dijo, te vas al psiquiatra. Otra vez. 2 veces entró al psiquiatra y las 2 veces salió. ¿Ves? Y me dices que son buenos esos psiquiatras. Es que no sé si vaya a tocar Manolo lo que yo leí, pero... Habla de eso, porque no tengo exactamente todos los diagnósticos, pero sí tengo por qué vino tanto problema. Uno de los psiquiatras le advirtió al padre, porque ya que pasa todo ese relajo, salen pues todas las consultas que había tenido, y uno le dijo que era una persona muy peligrosa por el comportamiento que tenía, y le advirtió que no era bueno que lo dejaran andar solo en la calle. No lo podían internar. No lo podían internar. El padre no quiso, buscó más opiniones. Ok. Ay. Por eso te digo que me recuerdan un poco a Higinio, porque fue lo mismo. O sea, los padres sabían la condición que tenía y la peligrosidad que era él. Igual con Herbert, pero pues dijeron, no, mijito, ¿cómo te vamos a tener encerrado? Ya te enseñamos a disparar, puedes andar libre por la vida. Pero bueno, para mayo de 1971, él se va a vivir a San Francisco. Vivía en California con sus padres. Y se va, con su roomie, perdón. Y se va a vivir a San Francisco, a un departamento que compartía con artistas porque le gustaba pintar. Pero pues seguía consumiendo drogas. Para esta época se creó una especie de personalidad aparte. Porque también algo que tenía es que le gustaba practicar box. Pero todos los que lo conocieron decían que por alguna razón empezaba a usar un sombrero y a hablar con acento mexicano. Entonces él empezó pues a practicar box. Pero lo llevó a un extremo, al extremo de que cada que practicaba y empezaba a golpear los sacos de boxeo, no paraba de golpearlos hasta que se sacaba sangre de las manos. Sucede las primeras veces que lo intentas. Sí, pero cada vez que iba a entrenar. No nada más la primera o la segunda. Siempre. Por eso se te pelan toda una semana. De todas formas, lo hizo siempre. Y sí debutó, sí tuvo una pelea, la cual lo descalificaron porque sí noqueó a su rival, pero continuó golpeándolo aún cuando ya había sonado la campana. Y obviamente lo hizo sangrar. Así que lo detuvieron y le negaron volver a participar en peleas de box. Ya no volvió. Poco tiempo después, ya para 1972, se regresa a vivir con sus padres. Y pues bueno, aquí fue donde empezó un poco más a deschavetarse. De por sí ya estaba deschavetado, pero aquí se deschavetó más, porque fue cuando cayó en cuenta de que las 2 fechas que coincidían con su nacimiento, el aniversario del terremoto y el aniversario de Einstein, eran una señal de que él era el elegido para detener el terremoto. Y no al estilo del padre de Bucky, que le dio un puñetazo a la tierra para detenerlo. No. Él sabía que la única manera de detener el terremoto era matando gente. Claro. Porque la gente envía energía negativa a la tierra y provoca que las placas tectónicas se muevan. Es que en su mente retorcida él escuchaba que, no sé si vas a mencionar eso, pero decía que Dios le estaba hablando. Para él eran mensajes de Dios. Y que porque, como dijo Manolo bien, se creía el elegido. Porque coincidía con las fechas de
el nacimiento, el aniversario del terremoto y el aniversario de uno de los más grandes genios de la humanidad, Einstein. Y que él, como había nacido en esa misma, él era el elegido. Se creía el elegido, por lo que comentó Manolo, y él pensaba que, decía que él le habían dicho que la gente era mala, que la humanidad ya estaba en decadencia total y que por eso iba a ocurrir un terremoto. ¿Para qué? Para acabar con la población. Pero si él quería prevenir esto, tenía que matar a esa gente, a la gente mala, precisamente para evitar el terremoto. Era lo que en su mente pasaba. Y como todo elegido, él sabe quiénes son la gente mala. Pero bueno, también él decía que no nada más era esto, sino que su padre era un telépata que le decía, mata gente, mata gente. Ahí está la vocerita que decías. Y bueno, nos vamos al 13 de octubre de 1972, que es cuando tiene su primer víctima. Él tenía un auto, sale a la calle y se encontró con un vagabundo, Lawrence White. Se frena un poco más adelante y hace como que se le había descompuesto el carro. Y le pide ayuda a Lawrence. Lawrence se acerca, saca el bat y lo mata a batazos. Y lo dejó tirado por ahí. Y se fue. Esa fue su primer víctima. Poco tiempo después, dato curioso. Él dijo que Lawrence le habló telepáticamente. Y que incluso hace una referencia a Jonás en esa parte. Y que Lawrence le dijo, agárrame y tírame sobre el barco. Mátame para que más se salven. Ay, ¿en serio? Sí. Eso dice Herbert que le dijo telepáticamente. Tenía esquizofrenia. O sea, no lo hacía no por justificarlo, pero no era tan así, tanto con dolo, o sea, consciente de lo que hacía. De cierta manera sí estaba muy inconsciente de lo que hacía. De hecho. Pero bueno, él de todas formas le seguía gustando el arte. Y su mamá, al darse cuenta de eso, le regala un libro de arte de Miguel Ángel. Y como sabemos, los grandes artistas renacentistas no solo pintaban, no solo esculpían, sino que también llegaron a ser anatomistas. Hicieron muchos tratados de anatomía, todos ellos. Y eso fue lo que más le interesó a Herbert. La anatomía humana. ¿Ves? Segunda bandera roja y no se dan cuenta. Ya tenía un montón, ¿cuál segunda? Bueno, enfrente de sus padres. Hasta lo había acusado a sus roomies. Pero bueno. Bueno, tercera entonces. Ya lo había agarrado la policía y lo había soltado. El box. No, el box es muy agresivo de por sí. No, pero continuó golpeando al que ya había noqueado. Ha habido muchos casos. Eso también es una bandera roja. Pero ha habido muchos casos de box de eso. Por eso se le dice exceso de violencia. Pero bueno, el 24 de octubre de 1972, apenas 11 días después de que había matado a su primer víctima, se acercó a Mary Guilfoyle, que ella cometió un error en el sentido de que en este momento en California estaban diciendo que no pidieran aventón a extraños, porque en esta misma época estaba asesinando Ed Kemper, de quien ya hablamos. Y pues como el modus operandi de Ed era precisamente levantar mujeres, pues estaba recomendando a la policía no hacerlo, no pedir aventón. Pero Mary decidió tomar un aventón con Herbert. ¿Y qué hizo Herbert? La apuñaló en el pecho y en la espalda. Después se fue a un lugar escondido y la diseccionó. Le extrajo los órganos, pero lo dejó así el cuerpo. De hecho fue su única autopsia que hizo. De ahí no le volvió a interesar más esa parte. Dijo que no estaba tan limpio como el libro. No, dijo, ya lo hice, ya lo experimenté, no me agradó, no lo vuelvo a hacer. Exacto. Herbert llegó a tener ciertos momentos de lucidez en los que él se daba cuenta que había algo mal en su cabeza. Y precisamente por eso aceptaba que lo llevaran al psiquiatra. Pero no nomás eso, también él buscaba ayuda. Y precisamente
el 2 de noviembre de 1972 fue a una iglesia porque buscaba una manera de encontrar fuerzas para ya no matar. Y encontró al padre Henry Tomei, a quien le confesó los 2 asesinatos que llevaba. Y en tal vez una escena muy hollywoodesca, después de que se confesó, agarró, abrió el confesionario y apuñaló al padre. Más hollywoodesca de novela, ¿no? Telenovela. Pero también ahí hay una... Dice que le menciona, ¿no? Al padre, que un hijo siempre debería de obedecer a su padre. El hijo siempre debe obedecer al padre. Porque el padre precisamente le habla de los mandamientos cuando lo está confesando. Y le dice que si conoce el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Y llega hasta el de honrarás a tu padre y a tu madre. Dice, y entonces si conoces ese también sabes que no es difícil el que sigue, que es no matarás. Ujú. Eso se lo dijo, pero él en todo eso le dijo, después le contestó, es que un hijo siempre debe de obedecer la voz de su padre. Y como ya te comentó Manolo, él pensaba que su padre le hablaba telepáticamente para matar a la gente. Así ¿Y qué es. crees que le dijo? Mata. Mata al padre. Y pues obedeció la voz de su padre. Cuando pasó esto, hubo un testigo. Pero como Herbert, pues, dentro de lo que acaba de pasar desapercibido, iba vestido pues muy común, no pudieron dar nunca con él. ¿Y qué hizo la policía? Culpó a un culto satánico de que habían mandado a matar al padre. Que cabe mencionar que era muy querido este padre porque había sido veterano de la Segunda Guerra Mundial y después de haber regresado, pues empezó a meter mucho a apoyar a la gente, ayudar a la gente, pues por lo cual era muy querido. Poco tiempo después, unos pocos días después, intentó unirse a la Guardia Costera. ¿Por qué? Porque él decía que tenía que ir a ayudar a Vietnam. Y decía que los hippies no estaban permitiendo que se apoyara bien a Vietnam. Porque estaban en contra del movimiento de Vietnam, de ir a ayudar, Sí, claro. de mandar tropas. Los hippies con sus pancartas son muy poderosos. Y la Guardia Costera no lo aceptó porque no pasó su examen psicológico. Creo que ni el físico lo hubiera pasado si dicen que será chaparrito. No creo que lo hubiera pasado. La cosa es que... Pero no pasó el primer filtro y ya. La cosa es que Herbert, en lugar de decir, tal vez tengan razón, tal vez estoy loco, dijo, nah, es culpa de los hippies. Y dijo, tengo que terminar con el que empezó todo, su primer dealer. Y lo investigó, lo buscó, pero el día que lo iba a intentar matar con un cuchillo, había más familia. Y dijo, no voy a poder yo solo con este cuchillo. Así que fue y se compró un arma. Mintió acerca de todos, de su ocupación, de sus datos, de sus exámenes psicológicos, de sus antecedentes penales. Y los de la arma le dijeron, todo bien, tenga su arma. Claro, porque en Gringolandia las regalan como caramelos. Casi. Además su padre ya le había enseñado a disparar. Exacto. Y igual, antes de ir por su dealer, intentó una vez más entrar al ejército, pero ahora con los Marines. Y los Marines le dijeron, ¡perfecto! ¡Tienes el perfil que estamos buscando! ¿En serio? Los Marines lo iban a aceptar. ¿Sabes por qué no lo aceptaron? Porque los Marines pues investigaron sus datos y dijeron, mira, vemos que te arrestaron, vemos que fuiste al psiquiatra en algunas ocasiones, no pasa nada, nada más fírmanos este documento en el cual tú aceptas esos antecedentes que tienes. Y no, dijo que no había sido su culpa. Así que los Marines dijeron, bueno, pues no entras. ¿En serio? Sí. Ay. Así fue. Ay. Poco tiempo después, bueno, más bien, ya cuando lo arrestaron, él echó la culpa a los Marines porque dijo que no lo dejaron ir a Vietnam y que por eso continuó matando. Pero bueno, Aparte tiene razón. No tienen nada de razón. No le eché la culpa a la esquizofrenia ya. Si hubiera ido con los marinos, hubieran matado en Vietnam. ¿No? pero bueno,
Nos vamos al 25 de enero de 1973, en el cual buscó a su dealer, y que era de hecho también compañero suyo de la prepa, Jim Llanera. En la casa a la que llegó ya no estaba viviendo ahí, vivía una ciudadana de nombre Katy Francis, madre de 2 hijos. Y pues ella le dijo, es que ella no vive aquí, sé que se mudó a tal lado. Y pues Herbert muy amable le dijo, muchas gracias, voy a ir a visitarlo, es que soy amigo de él de la prepa, etc. Llegó con Jim y le dijo, hola, ¿qué onda? ¿Qué ha sido de ti? Pásate. Y ya dentro de la casa, Herbert le gritó, ¡me tienes atrapado! Sacó la pistola y le disparó. Y sacó Jim no murió por el disparo, intentó arrastrarse para pedir ayuda, pero Herbert sacó su puñal y lo terminó de apuñalar. Y fue al baño y mató a la esposa de Jim, que no había escuchado nada. Y fue y la mató. Herbert dijo, ok, ya lo maté, pero necesito cubrir todas mis huellas. Así que regresó a la casa de Katy y mató a Katy y a sus 2 hijos, un niño de 4 y otro de 9 años. A Katy la encontró su madre, que estaba cuidando a su otra hija que tenía. Y ella fue la que encontró el cuerpo de los 3. El problema aquí con la policía es que como Jim era un conocido dealer, pues creyeron que todavía ha sido un ajuste de cuentas de narcos. Acuérdate que ya habíamos hablado de Kemper y cómo estaba la policía en aquel tiempo. Porque era a la par. Todo esto estaba sucediendo a la par. O sea, así como Kemper estaba haciendo sus asesinatos, Herbert al mismo tiempo estaba haciendo los suyos. Entonces, pues la policía era un desastre. Y lo vimos, Kemper se entregó él solo. No es que lo hayan agarrado, él se entregó. Y pues bueno, aquí es donde ahora sí voy a hablar un poquito de por qué había tanto problema con los psiquiátricos. Y es que el que era el gobernador en ese momento de California, Ronald Reagan, que después se convirtió en presidente de los Estados Unidos, le había quitado muchísimo presupuesto a todo lo que tenga que ver con hospitales, incluyendo los hospitales psiquiátricos. Y al no tener el suficiente presupuesto para tener a alguien dentro de sus hospitales, pues preferían dejarlos ir. O sea, en cierto modo, si bien no lo puedes culpar al 100%, sí tuvo algo de culpa. Y precisamente por eso es que pues de repente, pues sí, tiene este diagnóstico, ya, que se vaya. O sea, fue uno de los factores que provocó que pues él entrara y saliera tan fácil de los psiquiátricos. Pero bueno. Pero bueno, yo me acuerdo que encontré que cuando lo atraparon precisamente por todo eso de los psiquiátricos, y que había un psiquiatra que incluso fue a declarar y dijo que él ya les había dicho que era riesgo que anduviera suelto, terminaron acusando al padre de cómplice precisamente. Pero pues sabemos que pues sí, el padre pudo haber tenido culpa, pero pues en cierto modo también pues vino aquí un poquito por esta parte de que pues no había presupuesto para poder tenerlo tanto tiempo en el psiquiátrico. Pero se amarrado en su casa. Pues sí, pero poco tiempo después del 25 de enero, Herbert estaba en el bosque en una especie de campamento que él se había hecho, y se encontró con 4 adolescentes, los cuales estaban viviendo ahí porque había cerquita un campamento hippie. Y Herbert los empieza a agredir verbalmente. No sabemos si estos adolescentes estaban drogados o no, pero se empezaron a reír. Yo creo que sí. Y Herbert cuenta que psíquicamente, telepáticamente les preguntó si los podía matar. Claro. Y todos les dijeron que sí. Claro. Así que sacó su pistola y le disparó a los 4. Y les robó $50
y un rifle que llevaban. ¿Por qué llevaban un rifle? De Estados Unidos, acuérdate. ¿Pero quién lleva un rifle a un campamento? Pues a lo mejor iban de casa. De hecho, los cuerpos de ellos los encontraron el hermano de uno de ellos porque sabían que estaban acampando y se les hizo muy raro que no regresaran. Y como sabían dónde iban a estar, fueron y encontraron los cuerpos. Y nos vamos finalmente al 13 de febrero de 1973. Herbert iba rumbo a casa de sus padres, pero quiso hacer una parada porque dijo, bueno, voy a cortar un poco de leña para llevar. No sé si van a hacer una carne asada o qué, ¿no? El problema es que dice que le llegó un mensaje de su padre, que le dijo, no vengas a la casa hasta que hayas matado a alguien. Y era buen hijo, le tuvo que hacer caso a su papá. Se acercó a Fred Pérez, que estaba lavando el carro, estaba haciendo sus cosas. Señor Pérez. Estaba haciendo sus cosas. Y Herbert llegó en su carro, se bajó, sacó el rifle que le había robado a los adolescentes y le pegó un tiro en el corazón. Fred murió instantáneamente. Pero Herbert se quedó como que así de... ¿Ah, ok? Así, o sea, se quedó... Pasmado. Ido. O sea, no en shock, porque... O sea, ya con todo lo que ha hecho, es natural que no entre en shock con un asesinato, pero que se quedó así de... como que reflexionando un poco. Y se quedó el suficiente tiempo para que un vecino se diera cuenta de lo que había pasado y llamara a la policía. Y obviamente reportó el auto de Herbert. Después de un rato, Herbert agarró, tomó el rifle, lo guardó y se fue rumbo a casa de sus padres. Pero pues la policía ya lo tenía, ya lo estaba buscando. Y una patrulla lo vio, reconoció el carro, las placas y lo detuvieron. Pues se fue a Aquí hay otra parte en la cual vuelve a culpar a alguien más. Porque mientras lo arrestaban, le dijo a los policías, ustedes, todos ustedes, son culpables de todas las muertes en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Yo creo que ya te diste cuenta que él no jamás tenía la culpa, siempre era culpa de los demás. Y pues se fue a prisión en lo que empezaba el juicio. Por esta misma época le quisieron echar la culpa de otros dos asesinatos, de otros dos cuerpos que encontraron. Pero no fueron obra de él, naturalmente, él estaba en la cárcel. Fueron culpa de Ed Kemper. Otra vez. Y lo estaban... bueno, él le había dicho que habían sido 13 asesinatos. Pero solo lo estaban culpando por 10, que eran los que tenían pruebas para imputarle. Él dijo que él se iba a defender él mismo, porque no quería a un defensor de pelo largo. Un hippie. Exacto. Y dato curioso, a diferencia de otros asesinos de los que hemos hablado, él desde el momento se quería declarar culpable, pero el juez no lo dejó. Porque sí, te declaras culpable y pues es dentro de lo que cabe una minorante para que pues tengas menos años de condena. Entonces dijo, no te voy a aceptar que te declares culpable, vamos a continuar con el juicio. El juicio en realidad no se centró a si era culpable de los asesinatos o no, porque él los había confesado. A lo que se centraron es si estaba loco o no. Eso es lo que se centraron. Porque si estás loco, te pueden recluir en un instituto psiquiátrico. Y ok, vas a estar ahí toda tu vida. Pero no hay presupuesto. Entonces, igual, que a lo mejor no fuera a ver que por así se fuera a ir, pues empezó el juicio. Y a pesar de que sí, encontraron que pues era un esquizofrénico, pues dijeron, sí hacía las cosas consciente. No es que lo hiciera en ataques de locura. Por lo cual, pues fue condenado a cadena perpetua. En la prisión en la que lo encerraron, en la celda del lado, su compañero era
Ed Kemper. Y era muy curioso porque, hablando de Ed Kemper, ya dijimos, era alguien de casi 2 metros de estatura, robusto, y Herbert era alguien chaparro y flaco. Y hasta cierto punto, Ed lo entrenó en la prisión. Porque cuando Herbert empezaba a molestar a otros presos, Ed agarraba agua y se la echaba encima para calmarlo. Como un perro. Sí, de hecho. Y cuando, por ejemplo, otra de las cosas que tenía era que a veces, pues, les dejaban ver la tele en prisión. Y cuando otros empezaban a ver la tele, él empezaba a hablar, a gritar, a cantar. E igual le echaba agua. Y si, por ejemplo, hacía algo bien, como, pues, ahí empezaron a ver la tele, bueno, me voy a otro lado y me quedo tranquilo, le empezaba a regalar galletas. ¿Ves? Como un perro. Le condicionó, pues, el comportamiento, básicamente. Sí, lo que dicen de acondicionamiento, ¿no? Algo así. Ajá. Ah, no, pero no le... Comportamiento condicionado. Pero no le daba galleta, le daba cacahuates. Porque era su fascinación. Ah, ya se veía muy de perro, pero qué bueno. Le daba cacahuates. Y llegó a tal grado ese condicionamiento que cuando prendían la tele o que iban a hacer alguna otra cosa, ya hasta pedía permiso para empezar a cantar. No el perro. Como un cacahuate y calla. Y pues, de igual manera, al 19 de agosto de 1973 fue encontrado culpable y cadena perpetua. Pero al haber él confesado los asesinatos, tenía opción de libertad condicional. ¿En serio? Sí. ¿No ven lo que provoca en unas pocas horas? En 2006 fue su primera audiencia para libertad condicional. Pero durante las pláticas para la libertad condicional jamás aceptó la culpabilidad de los actos. O sea, él dijo que no era su culpa, le echó la culpa a las víctimas, le echó la culpa a su padre, le echó la culpa a todos. Y dijeron, no, Así no puede salir. no sales. Así que le negaron la libertad condicional. Pocos años después lo volvió a intentar. Mismo resultado. Igual le dijeron, no, pero es que los asesinatos, que no, es que yo no fui, fueron ellos me lo dijeron, mi papá me obligó y se lo negaron. El último intento de libertad condicional fue en 2021. ¿Apenas? Sí, hace 2 años. Se lo negaron otra vez. Por lo mismo, porque él seguía echándole la culpa a otros de lo que había hecho. Finalmente, 18 de agosto de 2022, Herbert fallece de causas naturales en el hospital. ¿A qué edad ya era? ¿Qué edad ya era? Nació en el 47. 75, ¿no? 75. A los 75 años, Herbert Mullin fallece de causas naturales. Su compañero de prisión, Ed Kemper, sigue en prisión. Ajá, es lo que te iba a decir. Según yo, no era la celda de la... compartían la misma celda. Es que ahí habría que ver esa parte, porque efectivamente yo también eso tenía entendido al principio, que estaban en la misma celda. Pero otra de las versiones que investigué es que tenían celdas contiguas. Pero dejémoslo en que convivían en la misma prisión. Ya hasta dije así como la Araceli y la Mata Viejitas que están en la misma celda. Y otro... Está en debate si es asesino o no. Lo inculparon por asesinatos, pero no se sabe exactamente si fue. Que compartió prisión con ellos dos fue Charles Manson, el sectario. También él compartió celda con Kemper y con Mullin. Es que en esa época hubo muchos asesinos, ¿no? De hecho, por eso la policía no los podía capturar, porque no había un modus operandi que les diera algo específico. Ya es que con Ed Kemper, él sí tenía como que una forma de asesinar. Y luego lo característico era también su vehículo, ¿no? Pero en el caso de Herbert, él era muy random, por decirlo así. O sea, él nada más le decían mata y mataba. Bueno, a no mí le me decían sorprende que a donde sea llevaba su puñal. su cuchillo.
Y nadie se preguntaba por qué. Pues a lo mejor no lo llevaba a la vista, muy seguramente. ¿Ah, sí? Porque ni modo que, oye, voy a visitar a un amigo de la infancia, ¿no? Y veo que lleva un cuchillo, no le digo dónde vive o no lo dejo entrar o lo veo y me pongo alerta. Pero pues lo más seguro es que los agarró descuidados a todos. Ujú. Sí, Porque de hecho, era así como que muy fácil, ¿no? El del campamento pues todavía sacó su pistola y les disparó a los 4. Pero lo demás pues sí, a cuchillos. sí, efectivamente, Herbert lo que tenía era eso, que no tenía un modus operandi, las víctimas no tenían ninguna relación, porque por ejemplo, Bundy, todas sus víctimas eran muy parecidas. O sea, eran muy parecidas entre sí. Y 14 años, por lo regular. Tenían una edad similar. Kemper, si bien en teoría no había tanto parecido, sí empezaron a darse cuenta que las víctimas empezaban a tener un poco de relación con la universidad donde trabajaba su mamá. Entonces, sí tenían... De que eran mujeres. Exacto, o sea, sí tenían como que un... Y eran parecidas, por lo que recuerdo. O sea, sí tenían un patrón similar, pero Herbert no. O sea, Herbert no tenía... No, pues es que era esquizofrénico, no seleccionaba a sus víctimas por una circunstancia en especial, ¿no? Digamos que lo único que lo motivaba eran los hippies, pero no mató a los hippies como tal, mataba a otro tipo de personas. Solamente los odiaba. Les iba la marihuana porque ellas la fumaban. Así Pero por lo que estuvo platicando Manolo, no, y lo que yo vi, no mataba hippies, o sea, no iba ahí. Ahí están los hippies, es. El único que en teoría podrías decir que se acercaba lo más a un hippie fue su dealer. Y Pero- pues, fíjate que si te pones a analizar, realmente sí era consciente de lo que hacía, aunque él diga que no. ¿Por qué? Porque si no fuera consciente, en el momento en el que él veía gente, no le hubiera importado, hubiera matado. Pero como, por ejemplo, cuando dice que va y ve a la familia completa, dice, no, es que mucha gente no lo puedo matar ahorita. Entonces, eso te muestra de que sí era consciente de lo que estaba haciendo. De hecho, esa parte y el hecho de que encubriera a sus güeyes matando a Katy fue como que el clavo en el ataúd de que sí, eres esquizofrénico, pero eres consciente de lo que estás haciendo. Sabes lo que estás haciendo. Y eso fue como que uno de los acabos de que pues, sí estás loco, pero no al grado de que te tengamos en un psiquiátrico. Y lo peor es que no tenía remordimiento, porque nunca mostró remordimiento, o sea, solamente Nada más se mataba. desconectaba un ratito y... vámonos. Sí, o sea, y pues volvemos a lo mismo. En todo momento siempre decía, es que fue culpa de mi papá, fue culpa de ellos, fue que ellos me decían que los matara. Pues sí, fue parte de culpa de su papá, pero pues, por otras situaciones. Sí, o sea, sí podemos en cierto modo acusar una negligencia en cierto modo del papá, pero no fue solo. Era su primogénito, su consentido. No, pero dice que su papá era estricto. De hecho, cuando él se quiso ir a Vietnam, su padre se indignó. Él no estaba De acuerdo en ello. No, Estaba por muy eso, molesto. pero por eso te digo, es su primogénito en aquellos, bueno, hasta la actualidad en algunos casos, pero antes, siempre el primer hijo para el hombre tiene que ser varón para que se sientan orgullosos, el heredero de su dinastía, ¿no? Sí, Por ejemplo, Ted Bundy. Ted Bundy fue muchísimo porque también, bueno, ya dijimos que pues tuvo el problema ahí de que no sabemos exactamente si su papá fue alguien más o fue su abuelo. No hay manera de saberlo. Pero eso es otra cosa. Y aquí pues, Herbert pues, desde niño ya veíamos que estaba algo mal, aunque no se dieron cuenta que había algo mal. Sí se dio cuenta. Dijeron por ahí, los padres no son tontos, lo saben, pero a veces quieren hacer la vista Perdón, me gorda. equivoqué. That Hammer, no era Ted Bundy, me equivoqué. Se le ocurrió a su papá, lo mandó con su abuela, ¿no? Sí, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Sí, lo corrió el papá y lo mandó con la abuela. Que de todas formas también la abuela después la corrió. A lo que voy es que no tuvo sin tener orgullo que dice. Es que en el caso de Jeffrey, el papá, no sentía tanto apego y sí fue un poco más seco. Solo empezó a sentir mucho apego cuando Jeffrey lo buscaba por la parte de la taxidermia. Pues sí, pero era su primogénito.
Así es, pero pues... Pero pues bueno, esta fue, a grandes rasgos, la historia de Herbert Mullin. Si ya conocían a este asesino, déjenlo en los comentarios. Si no, también coméntenos qué les pareció este asesino. Y pues bueno, vamos cerrando. Yo fui Manolo. Yo fui Grey. Yo fui Ponche Espartano 2.0. Y nos vemos hasta la próxima. Chai. La orden. Bye.